Marcos Pineda en Entérese. Todos los viernes son viernes de conspiración con Luis Carriles, el director de La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. Mi querido Luis, qué gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido Marcos Pineda? Qué gusto que estás. Creo que me has podido invitar el día de hoy. Oye, a ver, hay dos temas en la mesa que están buenísimos. O sea, así que ¿por dónde quieres caminar? ¿Quieres caminar Charlie? por la agenda oculta de Andrea Chávez y Adán Augusto, que incluye campañas adelantadas, o quieres caminar por la paliza que les puso Ernesto Zedillo a los chairos, pro AMLovers, pro Claudias, etcétera, etcétera? ¿Cuál te gusta? Pues vamos primero por el de Andrea, ¿no? Ahí hay una orden ya legal del tribunal en Chihuahua, pues ya le dictó medidas cautelares, ¿no? A ver, ese es muy importante. El 28 de abril, el tribunal determinó, bueno, el INE, el Instituto Electoral de Chihuahua, determinó que tendría que Andrea Chávez no puede tener de ninguna forma, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ambulancias, consultorios que promuevan su cargo, su nombre y su cargo, su nombre y su cara, su figura. No puede estar promoción, porque sería una promoción adelantada de una campaña, ¿no? Andrea se defiende diciendo que ellos no han sido notificados. Lo que no entiende que es que no hay una notificación de cuál ni se la entreguen. En el momento en que el INE dice aquí está esto, tienes 3 días hábiles para hacerlo, se tiene que hacer. No tienes que estar esperando como si fuera cobranza de Electra, Sí. a que vayan y te digan, mire, tenga su notificación. Entonces, a partir de que es notificada, ¿no? Entonces ella dice, no, a mí no, yo no he sido notificada. Yo, pues, maestra, tienes 3 días hábiles, se le cruzó el 1 de mayo, entonces pues a lo mejor tiene un día más, etcétera, etcétera. Pero el tema es que tiene ella que bajar esto, tiene ella que bajar toda su publicidad y demás. Esto se junta con esta conspiración que se comenzó a levantar, ¿no? En contra de que Adán Augusto es el promotor o el beneficiario de todo el huachicol fiscal, que básicamente lo que implica o lo que es que tú traes hacia México producto terminado, gasolina por ejemplo, que no paga IEPS, ¿no? Y lo reportas como si fuera aceites o aditivos o solventes y no pagas IEPS, y entonces pues haces una tranza fiscal, ¿no? Y entonces hablan de los 10 millones de litros perdidos en Altamira, que seguramente no están perdidos, solamente porque no puedes perder 10 millones de litros. Digamos que no están encontrados, ¿no? Pues digamos que no tienes por qué informar a nadie dónde los tienes, porque es un asunto que evidentemente así funciona. Vamos, pues es combustible, es combustible que se tiene que regresar a la única entidad que tiene que manejar combustibles en este país, que es Pemex. ¿Sí me explico? Sí. No, y que hay una ofensiva diciendo que es que están desaparecidos, y entonces es que es el cártel, y entonces es que es Adán Augusto, y entonces y comienzas a generar una narrativa de guachicolero, ¿no? De Adán Augusto y demás, que es curioso, pero son los mismos tipos que hoy están defendiendo la posición antidemocrática de Ernesto Zedillo, que es el segundo tema, ¿no? ¿Qué significa? Que hay digamos, una especie de ola digital, ¿no? Hablando de esos dos temas, y son básicamente los mismos creadores de contenido digital los que están diciendo eso. Por un lado, el tema del huachicol, los 10 millones de litros perdidos, etcétera, etcétera, y son los mismos tipos que están manejando por el otro lado el asunto de Zedillo. ¿Cómo te atreves a decir que eres un demócrata? Oye, ¿no? Ahorita antes de que pasemos allá al tema de Zedillo, sí, los dos están ahí conectados porque son digamos los mismos creadores, ¿no? Pero el asunto de Andrea Chávez, pues por más que le busque y por más que diga que son convenios con empresarios y que pues ella lo que le interesa es llevar salud, ¿no? a Chihuahua, que porque allá está muy abandonado y no lo va a dejar de hacer, y que sí va a quitar su nombre pero no va a dejar de hacerlo. Bueno, pues de todas maneras, o sea, no entiende que hay leyes, que hay
que hay disposiciones que pues que se tienen que contra eso ellos batallaron durante años, ¿no? Y lo denunciaron. Bueno, no, lo Andrea no, demandaron. Andrea no. Bueno, Andrea no, a ella ya le tocó suavecito, Andrea ¿no? A Andrea ya le tocó Cedillo, o sea, es como cuando dicen, oye, ¿y cuando estaba Calderón ahí dónde estás? Pues cuando estaba Calderón estás estudiando en la secundaria, o la prepa, o, Sí, ¿no? sí, sí. Cuando estabas Carlos Salinas, no, pues cuando estaba Carlos Salinas, pues No, pues ella no había nacido, hombre. No, exacto, si me explico, es otro tipo, es otro mundo en el que ellos nacen, es otro tipo de mundo político en el que a ellos ya les toca competir y convivir, ¿no? Y eso es muy importante entenderlo, porque cosas que para ellos se les hacen como, ¿qué tiene de malo que ponga mi nombre y mi cara y mi cargo en un consultorio o en un vehículo tipo ambulancia, o etcétera? Pues tiene tanto malo porque eso lo hacían los diputados, senadores, priistas de antaño, ¿no? Que tenían sus convenios y todo esto que ellos critiqué, contra toda esta parte corrupta contra la que se Acuérdate de la los campaña, 80s, ¿te acuerdas ¿no? de la campaña de Carlos Salinas de Gortari? Los espectaculares esos por todo el país, que además estaban bien trabajados en esa época, era un programa de computadora para ponerle cabello, ¿no? Porque hasta con cabello salía. Salía peinado. Y peinado, sí. Salía peinado. No, pero a ver, espérate, ¿quieres una peor? La palabra bienestar fue utilizada en la política por Ernesto Zedillo. Ah, sí, es cierto, sí. Bienestar para tu familia. El bienestar para tu familia fue el eslogan de la campaña. Sí. Y fue fue lo que sirvió de base para la primera parte del gobierno de Zedillo. Y ahí nos sirve de puente. Ahora vamos con el asunto de Zedillo, ¿no? Porque no le han parado, ya llevan una semana. Pues pueden llevar 15 días, porque ahora resulta que un audio que no dice nada, que habla de moles, Moles, sí. ¿no? Y que probablemente dice que un candidato a ministro de la Suprema Corte, que es hijo de un star antidrogas, Gutiérrez Rebollo, que fue atrapado, juzgado, condenado, sentenciado a la prisión, y dice que esa prueba que estas pruebas fueron robadas por el gobierno y que tiene varios casos. Dices tú, ajá, ¿y dónde está la comprobación de que en efecto es Nilda Patricia? ¿No? Quienes tuvimos la mala suerte o buena suerte o lo que sea, como quieras decir, de cubrir algún evento de presidente Zedillo en algún momento como mandatario, y que tuvimos que escuchar, la verdad es que pues no, la voz no es la misma, la voz no es la misma, y hay que recordar dos cosas. Ella viene de una clase media, ¿no? Del Politécnico. Ella era era un cerebrito, ¿no? La persona era muy cerebral, muy fría. Todo un fiel representante de la tecnocracia, que así le decíamos en aquella Ella época. era del Politécnico, acuérdate que ellos eran del Politécnico, que ellos son egresados del Politécnico. Entonces, y que su mayor desliz que tuvo como parte de ser, como pareja presidencial, fue el viaje que hicieron a Inglaterra, y que cuando les estaban presentando el museo y las cosas, y lo que le llamó la atención tanto a Zedillo como a su esposa fue que tenían ahí guardada una partitura, la letra original de los Beatles, ¿no? Entonces, híjole, de esa crónica sobre ese viaje lo hizo de una manera espectacular el Economista, el diario El Economista, que en ese todo estaba dirigido por Luis Enrique Mercado, que descanse en paz. Pero esa crónica justamente de cómo ese viaje a Inglaterra, lo más sorprendente del museo para ellos dos fue que tuvieran guardada la letra original de los Beatles, lo que era Yesterday o Let It Be, no me acuerdo, una de las dos. Ahí la crónica la hace muy bien el Economista. Entonces, hoy resulta que se hablaba de tú con el cártel de Colima y demás. Eso nos pone en la siguiente etapa de este asunto. Ernesto Zedillo hace un
un artículo y hay una frase que mata a Morena, la destroza de una manera impresionante y puso entonces a todo mundo a dar vueltas y es quieren matar a nuestra joven democracia, ¿no? Esa frase les pegó pero durísimo, ¿no? Y entonces pues dejaron, ahora sí que soltaron los perros y la jauría no ha tenido piedad ni descanso para con Ernesto Zedillo. La bronca es cuando te pones a revisar dónde estaban, quiénes eran y qué estaban haciendo con Zedillo, los hoy distinguidos morenistas. Y yo te pongo un par de ejemplos, ¿no? Manuel Bartlett, ¿no? Manuel Bartlett fue el tipo que le reclamó, y tú te has de acordar, digo, claro, en el 2000, Manuel Bartlett es el que le reclama a Zedillo que reconociera el triunfo de Vicente Fox, ¿no? Uh-huh. Sí. Manuel Bartlett. Sí. Otro sedillista, pues Esteban Moctezuma, uh-huh, ¿no? Esteban Moctezuma, que fue secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social con Zedillo, ¿no? Uh-huh. Hoy ¿dónde está? Hoy está en el gobierno de Andrés Manuel y en el gobierno de ¿no? De que con Claudio Sheinbaum sigue como embajador. No, sí, ¿quién es la conexión? Adán Augusto López Hernández era diputado federal. Era diputado federal y votó a favor del FOBAPROA. Y votó a favor. Sí. Deja del FOBAPROA, de la comisión investigadora que exoneró al FOBAPROA de todo lo que hoy lo acusan. Uh-huh. No, entonces, digo, si tú te pones a revisar, Alfonso Durazo, ¿no? El gobernador de Sonora, donde estaba, ¿no? El papá del gobernador de Américo Villarreal, donde era el gobernador de Tamaulipas, ¿no? Muy cercano a Salinas, muy cercano a Raúl Salinas. Entonces, yo creo que es muy peligroso, o debería ser muy peligroso, o alguien tendría que haber medido dónde estaban todos ellos cuando Zedillo fue presidente, ¿no? ¿Dónde estaba el Guacho, ¿no? Hoy gobernador de Yucatán? ¿Dónde estaba Nale? Estaba en Pemex. ¿Dónde estaba el hijo de Adrián Layuz? Adrián Layuz era director de Pemex, fue director de Pemex en el gobierno de Ernesto Zedillo. Hoy su hijo es director del sistema ferroviario, ¿no? Y fue uno de los principales secretarios de movilidad de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno. Entonces, la familia de de los Gómez. A eso iba. Raimundo Gómez Flores, por ejemplo, fue uno de los beneficiarios del FOBAPROA. Hoy su nieta es el enlace entre el sector privado y el gobierno, y además es promotora del Plan México. Uh-huh. El Plan México, que tiene el visto bueno del Consejo Coordinador Empresarial, porque es una medida económica que tú y yo conocimos en su momento, en el final del gobierno de Zedillo y a principios del gobierno de Fox, y luego se recuperó con Calderón, como la política anticíclica del gobierno, ¿no? Que era la manera en que el gobierno quería retomar los caminos del crecimiento. Entonces, pues sí tenemos un problema ahí grave. Sí, no, mira, cuando hablar de Zedillo es mucho problema. Una de las cosas que están así con insistencia, con el grito en el cielo, es que Zedillo endeudó por tantos miles de millones y se va a pagar en 100 años. Fue ya mira, actualizado 1.5 billones de pesos. Eso fue lo que costó. Y sí es cierto, ¿no? O sea, sí fue mala decisión, sí estuvo de la fregada. Yo no sé. Sí, o sea, todo lo que me quieras decir, pero fue 1.5 billones. Y Andrés Manuel, o sea, lo que le sumó Zedillo a la deuda. Andrés Manuel fueron 7.2 billones. Mira, yo no defiendo a Zedillo, no lo defiendo. Yo me gusta poner las cosas como en contraste nada más, sin defenderlo, porque parece que lo defiendo. No, yo no te podría decir en este momento si fue o no fue la mejor medida posible. Lo que sí te puedo decir es que si fue la mejor o peor medida. Lo que sí te puedo decir es que fue la mejor medida posible para el tamaño de economía que teníamos, para el tamaño de apertura que teníamos, para el tamaño de gobierno que teníamos, ¿no? Entonces, me parece que más allá de hablar del FOBAPROA,
tendríamos que hablar de las causas que lo generaron, porque justamente el salvar al sistema financiero en ese momento, al sistema bancario, impedir que tendríamos que revisar dónde están esos grandes nombres que mencionan hoy el corifeo morenista, ¿no? Que dicen, no, Eduardo Robinson Burr Castello, pues Eduardo Robinson era presidente del Consejo Nacional Agropecuario y a él le tocó negociar el FOAPROA de los ricos, como le llamaban, ¿no? El barzón de los ricos, el FOAPROA. ¿Por qué? Porque toda la parte de empresas agroindustriales estaba metida en deuda en dólares y necesitaba, con un tipo de cambio fijo, con un tipo de cambio controlado, con una economía que estaba en proceso de apertura. Entonces, a él le tocó negociar eso. La empresa de Eduardo Burs, que luego se convirtió en gobernador de Sonora, es Bachoco. Y Bachoco no tuvo mayor bronca porque pues, la proteína es, por supuesto, la principal, una de las principales fuentes de proteína de los mexicanos, ¿no? El huevo. O sea, por huevos no paramos. Tenemos un montón de marcas, un montón de empresas metidas en eso, en el sur, en el norte, en todos lados. Otro nombre que podríamos ver de esa lista, Carlos Cabal. Pues Carlos Cabal no tiene banco, ¿o sí? Que yo recuerde. No tiene. Carlos Cabal se quedó, fue perseguido, lo corretearon por todo el mundo y lo metieron a la cárcel y salió. Carlos Cabal, ahí anda. Jorge Lankenau, lo mismo. Fue perseguido y se quedó sin banco y hoy mismo no tiene banco. Raimundo Gómez Flores, ¿no? Minsa es la empresa que no queremos mencionarlo en voz alta, pero es la competencia más seca, ¿no? Y de Roberto González Barrera, y las dos estuvieron en la panza del FOAPROA. Hay un libro por ahí de Mario de Constanzo que se escribió en esa época y explica un poco todo el asunto de eso. Hay un libro que escribe también Andrés Manuel al respecto, ¿no? Pero la verdad es que está más lleno de lugares comunes que de aseveraciones económicas. A lo mejor valdría la pena retomar el libro de Mario de Constanzo. Mira, que incluso él propuso que el que lo quisiera le podía mandar el PDF con mucho gusto. Ahora, ¿por qué Zedillo es tan importante en este momento? Pues porque le metió un segundo golpe que de nuevo acaba con toda la narrativa de Morena diciéndole, señora presidenta, usted no debería hablar en contra del sistema que le permitió llegar a usted al poder. Usted y Andrés Manuel llegaron al poder por el sistema democrático que yo construí. Sí. Cuando yo reconocí que perdimos, eso le abrió chance a que hoy ustedes tengan 2 gobiernos seguidos y pretendan construir a futuro más gobierno. Entonces, pues es ahora sí que como dicen los chavos de internet, era callarla, no romperle el hocico a toda esta bola de morenistas chairos. Es que fíjate están que espumando. Ahí esta narrativa que están construyendo es, vamos, para ponerlo en términos así coloquiales, es como escupir al cielo, se les regresa. O sea, si no tienen cuidado con esta narrativa tan violenta, tan descalificadora, tan agresiva, a la hora de revisar números, datos duros, cuánto de cada cosa, cuánto de qué, cómo, por qué y hacia dónde se fue, si nos vamos a revisar Dos Bocas, Tren Maya y demás, no tienen, la verdad es que van a salir muy raspados, ¿no? Mira, yo creo que simplemente si tú te pones a revisar, si el PRI se pone las pilas no, está difícil. Y revisa los derechos de autor de políticas del gobierno del bienestar, quién es el verdadero dueño, va a haber problema ahí, porque no, sí, pues sí. Imagínate, son 12 años de utilizar la palabra y ni un pago de derechos han hecho, ¿no? No, o sea, que no olviden que la palabra bienestar, la primera vez que se usó como parte de la política pública fue con Ernesto Zedillo. Sí. Y era la continuación de las políticas de las políticas de Carlos Salinas de Gortari, sí. Que era, ya arreglamos la parte macro, ahora vamos a la parte micro. Se nos cruzó la devaluación de 95 por el error de diciembre, por los errores por la novatez de un gobierno que iba entrando, sí, sin duda. No, eso me parece que decir o descalificarlo es a partir de que el gobierno de Zedillo fue malvadísimo,
híjole, pues fue muy novato, ¿no? Sí. Fue técnicamente la verdad tenía gente muy excepcional, muy interesante, que permitió sortear la crisis de una manera increíble. Y si no, pues pregúntale a Argentina, ¿no? Sí. Argentina estaba con niveles de inflación arriba de los 100 puntos. Hoy está sobre los 20, 30, digo, sigue siendo un chorro, pero ya no son los 100 puntos de antes, ¿no? Están metiéndose en un proyecto, en un programa de rescate que el Fondo Monetario Internacional puede decir, mira, es tan simple como revisarlo. El Fondo Monetario no rescata a nadie si ve que no hay manera de que tenga futuro. Y el Fondo Monetario está rescatando a Argentina, entonces algo han de estar haciendo bien. Ahora, México es un mercado muy interesante, son 130 millones de personas, son 130 millones de consumidores, y pues no se ve que se vayan a detener. Es una economía grande, es una economía importante, es una de las economías más grandes de Latinoamérica. Probablemente solamente Brasil compita con nosotros en términos de mercado, ¿no? Entonces, pues sí necesitamos como ser un poco más abiertos a la crítica y a la construcción de posibilidades. Sí. Porque, ojo, hay un tema que no hemos visto y que probablemente con todo este tema de la elección judicial y demás estemos dejando de lado: el empleo. Nosotros, el México tiene un nivel de empleo en noviembre que hacia diciembre, enero se cae, pero en marzo se recupera. Normalmente tú recuperas en marzo los empleos que perdiste, que tenías en noviembre. Tú llegas a ese nivel, más o menos, ¿no? Y ahora tenemos un problema. No hemos recuperado el empleo que se tenía en noviembre pasado. El empleo formal. No el trabajo, ojo, ¿no? Porque pues el trabajo en mercados informales, mercado negro, etcétera, pues sigue caminando. Pero el empleo formal ante el IMSS, con los registros, con los impuestos, con todo esto que implica, no se ha recuperado. No tenemos como un déficit frente a noviembre del año pasado, de casi 120,000 empleos. Es bastante más grande. O menos. Así es. Entonces, pues no está fácil. Pueden decir lo que sean, pero el empleo no está recuperando. Así es. ¿No? Luis, el tiempo se nos fue, ya nos tenemos que despedir. Sí, fue divertido, fue muy divertido. Muy interesante, tenemos mucho que analizar para estos días, este fin de semana. Estamos en contacto el próximo lunes. Pasa una excelente tarde, un gran fin de semana. Diviértase mucho, hasta luego. Bien, fue el viernes de conspiración con Luis Carriles, el director de La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan.